Si estás empezando a trabajar con inteligencia artificial y quieres dejar de depender de herramientas externas, te voy a mostrar cómo montar tu propia infraestructura de IA en tu propio servidor VPS. Desde la base de datos, la mensajería, el CRM y los modelos de inteligencia artificial, todo en tu propio servidor, todo conectado, todo optimizado. Y lo mejor de todo es que incluso te voy a dar una comparativa entre múltiples ejemplos de cada una para que vos puedas elegir el que más te conviene. Pero antes de seguir, permíteme presentarme. Me llamo Carlos, soy cofundador de Imperium, una agencia y consultora de inteligencia artificial donde desarrollamos soluciones para ayudar a negocios y a empresas a escalar sus comercios hasta en un 30% implementando estas soluciones, ya sea desde agentes de inteligencia artificial hasta automatizaciones más complejas. Me vas a poder encontrar en este mismo canal o también en mi nuevo canal personal que te lo voy a dejar acá arriba seguramente en una etiqueta. En esta guía completa vamos a ver primero qué es la infraestructura de inteligencia artificial, qué áreas comprende y un software ejemplo para cada área. En realidad un software más de un software, ya que están todas las áreas para cada una de ellas y una comparativa entre ambos, donde yo elijo lo que en mi opinión son los mejores, pero bueno, evidentemente te voy a dejar todas las opciones para que vos elijas el que más te convenga. Empezando, ¿qué es la infraestructura de inteligencia artificial? Básicamente es una cantidad de softwares enlazados corriendo dentro de un mismo o dentro de distintos servidores que entre todos conforman un ecosistema, una infraestructura, un sistema, en este caso, para poder hacer que nuestra solución de inteligencia artificial funcione mucho mejor. Y así podemos lograr que deje de ser una simple automatización hecha en N8N, porque hasta ahora veníamos haciendo que las credenciales de Telegram, que las credenciales de Airtable, que cómo humanizar el agente, que cómo instalar N8N, que el servidor VPS que te puede instalar, lo que sea, ¿no? Pero no vimos qué integraciones van con N8N para que no sea una simple automatización donde le hablas a un agente, te responde 2 o 3 mensajitos y ya está, sino que son como módulos que se le insertan a la automatización que hacen que se vuelva un sistema entero, ya sea un módulo, por ejemplo, de mensajería o un módulo que sirva como CRM, que todo funcione en perfecta sintonía, le da un potencial muchísimo mayor a tu solución. Ahora vamos a ver todas las demás categorías que hay a continuación, pero bueno, les doy como un pequeño spoiler, ¿no? ¿Qué áreas comprende? Va, primero, desde el servidor, que es donde se van a estar alojando todos los demás sistemas. Luego, un gestor de aplicaciones, muy importante que por ahí mucha gente no lo dice, que es cuando vos instalás un servidor, a menos que seas bueno programando o te quieras pasar horas con el chat GPT, lo más cómodo es que te instales un servidor de aplicaciones o gestor de volúmenes de Docker para hacerte la vida más fácil. No te gasta muchos recursos y te da una interfaz gráfica con la que básicamente en una App Store, una Play Store, donde puedes descargar todas las aplicaciones open source que hay que se pueden integrar con el VPS, ¿no? Después, software para automatizaciones, como ya dije antes, existe N8N y bueno, hay otros como Flowwise, eh, ChatGPT Builder, ¿bien? Pero es básicamente el software donde vas a estar haciendo y corriendo la automatización. Luego, conexiones con apps de mensajería, es decir, cómo yo conecto con WhatsApp, cómo conecto con Instagram, cómo yo conecto con Twitter, cómo yo conecto con un formulario de una página web. ¿Cómo yo conecto con Facebook Messenger? Bien. ¿Cómo yo me conecto a las apps de mensajería, a Telegram también, por ejemplo? Después, la administración de esos mensajes. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Me llega el mensaje directamente, lo mando al webhook de N8N? ¿O antes tengo una interfaz donde puedo llegar a administrar, asignar conversaciones, darle etiquetas? Digamos, sería como tener la app de WhatsApp, pero un poco modificada para poder estar recibiendo todos estos mensajes sin importar las fuentes, si llegan de Instagram, si llegan de WhatsApp, si llegan de Facebook, si llegan de Twitter, en una misma interfaz donde vos podés estar colectando todos los mensajes del mismo lugar y a su vez podés derivar las conversaciones con el agente, podés asignarle etiquetas, podés mandar vos los mensajes. Luego, bases de datos relacionales y vectoriales. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para que la gente primero tenga conocimiento de tu empresa
ya sea si es una base de datos de los clientes, ya sea si es una base de datos de los archivos, de casos, de proyectos, de cotizaciones, bien, de información. La base de datos relacional y vectorial te va a poder servir para que este agente tenga conocimiento, que evidentemente si lo tenemos alojado en nuestro propio servidor, primero va a ser gratuito y al ser gratuito no vamos a tener que estar pagando por acceder a nuestro propio conocimiento, ¿bien? Sería medio contradictorio el tener que estar pagando por acceder a algo que es mío. Después, la antepenúltima, memorias de chat, básicamente para que la gente recuerde lo que fue hablando con vos. Si vos me hablaste por Instagram, yo voy a guardar, voy a crear como un registro en la base de datos donde tengo toda mi conversación con vos. Entonces, la próxima vez que vos me hables, no importa si es un año después, una semana o un día después, yo voy a recordar los últimos mensajes que vos me mandaste. Sería básicamente como, mira, me llega un mensaje, me pongo a leer el historial de mensajes que teníamos para tener un poco más de contexto y de información. Y por último, la IA, que es un módulo que le toca porque ya está muy conocido. OpenAI, que está Anthropic, que está Cloud, que está Olama, que está Gemini. Pero o sea, es importante hacer una comparativa para que vos digas, che, sí, mira, para esta automatización por ahí lo que me conviene es este modelo, por ahí me conviene Gemini. O por ahí, no, tomamos un agente que necesito que sea súper barato, o Llama. Chao. O que tiene gran volumen de información y necesito alta capacidad de razonamiento, Cloud, por ejemplo. Bien, pero lo incluí para que tengas todo, absolutamente todo adentro de este video y que puedas pasar de ser un iniciante, digamos, alguien que por ahí conocía un poco lo que es la infraestructura de inteligencia artificial, a que pases a entender todos los módulos que esta conlleva. Por ahí no te vuelvas un experto, pero sí vas a entender y además en cualquier momento puedes volver a este video para refrescar conocimiento o información que te haya quedado o que tengas alguna duda. Y algo para entender es que la mayoría se intercomunican por APIs, que es básicamente una forma de que tienen los software para mandarse mensajitos y compartir información. Es algo que por ahí no es tan relevante, pero vale la pena aclarar. Primero vamos para los servidores VPS. Tenemos Hostinger, Contavo, AWS, que son los de Amazon, Google Cloud y DigitalOcean. Cabe aclarar que los precios que están en la columna de la derecha es por un servidor VPS de 2 núcleos de CPU, 8 GB de RAM y 100 GB de espacio de disco, que por ahí, para automatizaciones más grandes, sí que va a necesitar unos requerimientos más avanzados, pero para iniciar y una solución simple, bastan y sobran. Bien. Acá, por ahí, como es todo lo mismo, todos los servidores están en todos lados, la potencia va a ser la misma, el ancho de banda va a ser el mismo, qué sé yo. Lo que importa es el precio, más que nada, porque buscan mejor calidad-precio. Entonces, los que salen ganadores con una amplia diferencia es Hostinger y Contavo. Hostinger tiene el beneficio que lo puedes pagar en pesos argentinos o por ahí en la moneda de tu país, porque tiene una amplia gama de aceptación de divisas. Y Contavo es un poquito más barato y por ahí sí que tiene mejores especificaciones. Por ejemplo, Contavo creo que en vez de 2 núcleos de CPU tenía 4 o tenía 12 GB de RAM, algo así era, pero tenía menos memoria. Entonces como un intermedio entre ambos. Y bueno, después está AWS, Google Cloud y DigitalOcean. DigitalOcean, es más amigo de DigitalOcean. Era muy caro para lo que ofrecía. Si bien es bueno evidentemente, pero ya la competencia le pasó por encima. Y bueno, Google Cloud y AWS te lo recomiendo por ahí, más que nada si la empresa te lo solicita o si estás buscando por ahí un poco más de flexibilidad y adaptación de tu servidor. Gestor de aplicaciones hay un montón. Acá, bueno, te traigo por ahí los más conocidos y los que mejor me han funcionado a mí. Tenés a Portainer y a EasyPanel. Portainer es más para soluciones más avanzadas, cuando ya entendés un poco más y captás un poco más de lógica de programación, porque por ahí su interfaz gráfica no es tan intuitiva. Y después está EasyPanel, que es lo importante porque es literalmente cliquea para instalar el sistema, lo que sea. El sistema, lo que sea. Tiene un botón enorme así que dice implementar. Bien.
La desventaja que tiene cPanel es que al ser un poco más principiante friendly, el gasto de recursos sí que suele ser mayor. Pero bueno, por ahí, no sé, la diferencia entre usar Windows y usar Ubuntu, por ejemplo, que Windows es más apto para cualquier persona, pero el gasto de recursos de tu computadora es mucho mayor. Bien, ahora vamos al de las automatizaciones, que es como dije antes, ¿dónde vamos a estar ejecutando y construyendo los workflows para nuestros clientes? Sería como el motor principal de este auto. Tenemos NHN y Flowways. Y ahora sí está como el cuento de que no, porque Flowways sacó esto, Flowways sacó lo otro, no, porque NHN la cagó en esto, la cagó en lo otro. Pero en mi opinión personal, como repito, si vos decís no, porque vos no sabes nada, Flowways es mil veces mejor, me voy con Flowways, vos andate, chao, chao. Bueno, está bien, o sea, como repito, es mi opinión personal. N8N sigue siendo el favorito y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Le sigue pasando el trapo a Flowways. Si quieren que haga una comparativa más detallada, aclárenmelo acá abajo en la caja de comentarios. Pero bueno, si estás eligiendo entre esas dos y por ahí no sabes mucho, lo que más te recomiendo es N8N porque es más simple de instalar, intuitivo, tenés decenas de miles de tutoriales de YouTube, más digamos. Cuarto, tenemos las conexiones con apps de mensajería. Esto puede llegar a ser medio polémico porque, digamos, la mayoría hacen lo mismo y todas salen más o menos lo mismo. Pero bueno, es, como digo antes, respecto a mi uso, mi experiencia, mi. Vos, puedes elegir lo que vos quieras. Tenés a ManyChat, tenés a Evolution API, tenés a Twilio, tenés a Chatrace, tenés a Chatbot. Si vos crees que hay uno mejor o que vale la pena mencionarlo también, lo puedes dejar en la caja de comentarios para que por ahí yo no lo conozco o no lo tome en cuenta y puede llegar a ser muy bueno. Bien. La ventaja que tiene ManyChat es que es una boludez de integrar. Evolution API es la mejor app open source hecha por Brazuca ME, y te permite, en vez de usar el Cloud API de WhatsApp, te permite integrar un número viejo en un número que ya esté en uso, lo conectas como si fuera WhatsApp web y listo, lo comienzas a usar. Twilio, buena variedad, bien, está ahí. Chatrace es como ManyChat, pero un poquito peor. Yo lo banco igual, pero a comparación de todo el marketing y las constantes actualizaciones de ManyChat, yo creo que Chatrace sí se quedó un poquito atrás. Y además que ManyChat tiene integración, por ejemplo, con TikTok y ahí pegada. Después, Chatwood es mejor como gestor de apps que como conector con apps de mensajería. Bien, porque acá estamos tomando en cuenta todo, digamos, el software de conectar una red social con el sistema, ¿bien? No estamos tomando en cuenta el conectarlo, administrarlo, hacer tal cosa, etcétera, ¿bien? Si bien es muy bueno Chatwood, pero yo considero que es mejor con lo siguiente que vamos a ver ahora, que es gestor de chats. Ahora vamos con la administración de mensajería. Acá hay varios que ya vimos antes, por ejemplo, ManyChat, Chatwood y Chatrace, ya lo vimos antes, son conocidos. Y después está algo nuevo que es Go High Level. ManyChat, ventaja fácil de automatizar, canal de meta, con integración sin complicaciones. La desventaja, inbox limitada para chats en vivo. El Chatwood, open source, multicanal, muy personalizable, sin constructor de flujo ni de embudo, esa es la desventaja. El Go High Level es CRM e inbox multicanal todo en uno, y a su vez la desventaja que tiene es muy productizado, o sea, va a ser excelente si ya estás más que nada anichado, ¿bien? Y tenés como vender siempre lo mismo y las soluciones no son muy personalizadas. Entonces acá había la diferencia. Si estás buscando algo muy específico, te conviene usar Chatwood. Si estás buscando algo más productizado, como dice ahí en las desventajas, te conviene usar GoPlayLevel. Y por último está Chatrace, que pobrecito no ganó ninguno de los dos, pero bueno, es rápido de implementar, bueno para funnels simples, muy básico para manejar chats en vivo o hacer seguimiento humano, es la desventaja. Cabe aclarar que el precio es en base al plan básico de 500 contactos. Un contacto es una persona que te habla. Una persona que abre una conversación con vos. Después si la cierra y la vuelve a abrir, sigue siendo el mismo contacto. Precios. ManyChat es gratis
durante los primeros 1000 contactos y después sale $15 por mes. Chatbot, gratis si lo tenés self-hosted y sale $19 por mes por usuario, si lo usas en cloud o o Green Carabus, que sí te la permite Chatbot, pero hasta incluso en Open, en self-hosted, te la cobra y si duele, ni si, $19 por mes. Y ante último, Go High Level empieza el plan más básico de los $97 por mes, pero lo bueno es que puedes crear multicuentas, es decir, que cada usuario, cada cliente que vos tengas, por más que vos pagues $97 por mes, vos le puedes crear como una subcuenta para que ese cliente acceda solo a sus inbox específicos. Entonces no le tenés que estar comprando una cuenta de $97 a cada cliente. Con una sola de 200 algo, que es lo que sale, ya puedes crear un infinito número de subcuentas. Con la de 97 no sé cuántas, creo que eran hasta 20 subcuentas que puedes crear. Y por último, ChatRace, que te sale $14 por mes porque no tiene versión self-hosted. Base de datos relacionales y vectoriales. Acá tenemos varias. Tenemos 3 estrellitas, como ven. En teoría, las estrellitas son las que yo elegiría. Pero acá metí todas en una, entonces por eso hay tanta cantidad, porque hay estrellitas para relacional, para vectorial o para ambas. Tenés Postgres, que tiene buena estabilidad y sirve para consultas complejas. Es gratis si lo autohosteas. Después está Supabase, que es fácil de configurar y es muy intuitivo. Y tenés decenas de tutoriales también. Y es gratis hasta 50.000 filas. Luego NocoDB es una base de datos, pero con interfaz tipo Airtable. Bien. Y también es gratis si lo autohosteas. Tenés a Redis, que es ultra rápido, muy bueno para bases vectoriales. Y es gratis también si lo autohosteas. Si querés comprar la versión cloud, cómpratela, pero no a este video. Justamente es tener todo dentro de un mismo servidor para mayor control, mayor eficiencia, mayor optimización, menor costo. Quadrant, optimizada para inteligencia artificial y búsqueda semántica, está optimizada básicamente para hacer una base de datos vectorial, que es gratis también si lo autohosteas. Google Sheets, fácil de entender, no es una base de datos en sí, pero sí que sirve para registrar contactos de CRM, para registrar productos. También es muy utilizado por la mayoría de empresas porque no acostumbran a usar bases de datos en sus comercios. O sea, la base de datos más con Google Sheets, que si bien no termina en ser una base de datos, lo coloqué acá para que tengan como opción. Y bueno, es gratis, a menos que tengas pagado el Google Workspace y se te descuenten $9 por mes, pero es gratis. Y como base de datos en sí no sirve tanto, pero sí sirve para registros simples. Y por último tenemos Airtable, que su funcionalidad es similar a Sheets, puede servir como CRM, por ahí tiene la ventaja que puedes hacer perdón, y es como un Go High Level, pero una versión mucho más simple. Bien, puedes crear dashboards, pero hasta ahí. Y bueno, es gratis hasta 1000 registros. Después tenés la memoria de chat, que tenés Redis, Postgres y SEP, que básicamente es para que la gente recuerde lo que estaba conversando con vos. SEP le gana porque le podés integrar inteligencia artificial, entonces básicamente como adentro del chat tenés todo el tiempo una IA que te la está leyendo, leyendo y leyendo para comprender mejor qué es lo que quiere el usuario. Y después las otras son buenísimas. O sea, yo la uso, digamos, dependiendo del caso, voy variando entre SEP y Postgres, ¿bien? Porque considero que son las mejores, pero con lo que es el Straight en SEP, porque bueno, hay integración con la inteligencia artificial que es vuela. Ahora viene una de las comparativas que más me gusta, esperemos que se vaya el anuncio ahí, desde la inteligencia artificial, el último módulo de infraestructura, tenés las empresas Anthropic, Azure, AWS, DeepSeek, Google, Grok, Mistral, Olama también, OpenRouter y OpenAI. Anthropic es ideal para documentos o textos largos porque tiene una buena capacidad de razonamiento. Tenés Azure, que es OpenAI, pero en los servidores de Azure, que lo vuelve más seguro, ideal si necesitas extra confidencialidad en tu proyecto. AWS, AWS es ideal si tenés por ahí proyectos hosteados ahí en AWS, patrocinaban. DeepSeek, buen razonamiento y buenos precios. Gemini,
es genial con ahora que sacaron el VO3. En realidad Google lo sacó, ya no sé si sigue siendo Gemini, creo que es Google VO3, que es muy bueno para fotos o videos. Grok es ultra rápido. Ahora también integraron Grok, el que es con K, que es de Elon Musk, que también es muy bueno. Tenés a Mistral y Olama, que tienen la ventaja de ser self-hosted, que sería ideales para sistemas muy grandes, donde por ahí el gasto en API sería excesivo si tuviéramos que usar alguna de estas empresas. Entonces, te conviene descargar el modelo y correrlo vos en tu propio servidor, así no tenés que no tenés ese gasto innecesario, digamos. Pero solo en esos casos. Después considero que las APIs cloud de OpenAI, OpenRouter, Anthropic, DeepSeek son mejores. Después tenés OpenRouter, perdón, me falla ahí la modulación, que son múltiples inteligencias artificiales, múltiples empresas en una sola cuenta. Y después tenés OpenAI, que es lo más seguro de todo, digamos, la vieja confiable, muchos modelos capaces de todo, el bueno en todo. Bien. Entonces acá mis favoritos serían Anthropic, OpenRouter y OpenAI. Está todo basado en, más que nada, la atención al público. Si tus automatizaciones se basan más que en la creación de contenido, por ejemplo, en la edición de video, lo que sea, evidentemente te va a convenir Google Gemini, porque su único foco es crear mejores fotos, editar mejores videos, hacer mejores videos. Entonces, acá tenemos la parte final, un ejemplo de atención al público, digamos, una plantilla que yo mismo usé para uno de los clientes, donde primero, el servidor VPS es el de hosting, ¿cómo es? KW1, creo que se llama. Algo así, el más básico, el 4 GB de RAM, porque no era muy. No tenía unos requerimientos tan altos. El flujo de mensajes era poco. Después, EasyPanel para el gestor de aplicaciones. Bien. Después, la conexión con WhatsApp le hicimos con Evolution API acá. Y ese mismo Evolution API lo conectamos a Chatbot para que la doctora pudiera acceder al panel de mensajes y así poder administrar los mensajes más que nada y poder o asignárselas al bot, o a la gente, o asignárselas a ella. Entonces, N8N para las automatizaciones, lo más lógico. Y en N8N usamos, para memoria de chat usamos CEP, por bueno, la integración con la inteligencia artificial. Después, el modelo de IA usamos OpenRouter para poder ir variando los modelos dependiendo de la calidad del mensaje, la longitud del mismo o los requerimientos. Para poder administrar y recibir múltiples mensajes al mismo tiempo usamos NocoDB, porque lo descubrimos hace poco en realidad, y vimos el potencial que tiene, así está reemplazando Supabase. Estamos ahí, digo, ¿no? Y por último, como CRM básicamente, usamos el Google Sheets para también poder compartírselo a la doctora y que esta vez se lo comparte a sus secretarias para que vean los turnos que va generando el cliente. Y bueno, también está Google Calendar, pero no entra en la infraestructura de IA porque es un servicio aparte. Esto es mucho más que automatizar, es crear todo un ecosistema de inteligencia artificial. Y lo mejor de todo es que no necesitas miles de dólares para poder hacer que funcione, sino que con solo 100 o 50 al mes ya lo puedes tener todo instalado y controlado. Así poder proveerle mejores soluciones a tus clientes. Si quieres ayuda para implementar inteligencia artificial en tu negocio, nos puedes contactar por cualquiera de los links de la descripción. Así agendar una consultoría gratuita y te damos un paso a paso y analizamos tu negocio para saber cómo se podría integrar nuestras soluciones a tu comercio. Comenta abajo si querés que haga una solución práctica instalando para un cliente real todos estos sistemas desde cero. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Suscríbete si es que te gustó y darle un like que nos ayuda un montón. Deja un comentario de ideas para el próximo video o de alguna duda que te haya quedado y nos vemos en el próximo.